Te doy la bienvenida a mi canal El Valor de un Alma, hermana Fresia Villegas. Hermano, tú sabes el valor que tiene una alma. Jamás los recursos humanos podrían pagar el oro, el dinero y la plata del mundo entero. No alcanzaría el valor de un alma poder comparar. Hermano, el valor de un alma costó muy caro. Es necesario sentir por ella inmenso amor. Cuidando, enseñando, orando y a veces llorando. Debemos buscar todas las almas que Jesús compró. Bien, gloria al nombre de Jesús. Que Dios bendiga cada vida que va a escuchar esta segunda parte de lo que es mi testimonio. Amén. Voy a contar la parte quizás más difícil para mí, pero más preciosa ante los ojos del Señor. Amén. Y estuve esperando, sí, hacer otro video porque hasta no cumplir con lo que el Señor me había mandado, entonces no podía compartir otra palabra, otro video. Y esta segunda parte viene también, por supuesto, acompañada de una palabra, pero quería comentar cómo fue el proceso, ¿sí? Como yo he dicho antes, el Señor en su misericordia muchas veces me habla a través de los sueños. Y ciertamente, después de haber compartido mi testimonio, primera parte, recibo un sueño de parte de Dios. Yo en la primera parte conté acerca del abuso que yo sufrí siendo una niña, ¿sí? Y aunque yo perdoné y aunque pude ser libre de lo que es el odio, el rencor que yo tenía para con ese hombre, sin embargo faltaba una parte muy importante que era la que Dios quería hacer, amén, sabiendo que yo ya estaba preparada para hacerlo, ¿sí? Y recibo un sueño de parte de Dios en donde me veo predicándole la palabra de Dios a este varón, ¿sí? Y recuerdo que en la primera vez que yo iba a predicarle no podía, había oposición. Y yo contándole a una hermana le decía que le estaba predicando, pero se me escapó, le decía yo. Y ella me decía como que ya no le predique, me decía, algo así. Y yo recuerdo que era mi propia voz, pero retumbó sobre mí y dije, sí, yo le tengo que predicar, porque si no su sangre será sobre mi cabeza. Y esa voz retumbó en mí y me despertó. Me despertó y estuve en silencio como media hora porque era muy fuerte para mí, porque cuando un sueño viene de parte de Dios uno lo siente en su espíritu, lo siente, sabe que es diferente a los demás sueños. Y anteriormente, estando yo en la iglesia, el Señor me había hablado y me había hablado de las grandes cosas que Él iba a hacer con mi vida, pero me dijo algo, y esta será la señal, que pondré delante de ti a los que te han hecho daño y les tendrás que predicar y los tendrás que perdonar. Amén. Cuando el Señor me dijo esto, sí hubieron días en donde yo me quedé pensando y decía, Señor, ¿a quién más tengo que perdonar? Y pasaron un tiempito y me olvidé, hasta que llegó este sueño y lo primero que hice es recordar lo que Dios ya me había hablado antes. Amén. Porque el Señor siempre nos avisa antes lo que va a hacer con nuestras vidas. Pero tenemos que saber entender. Cuando vino este sueño, yo comprendí que esta era una de las personas que quizás es la que más daño me hizo, siendo una niña. Y me dijo el Señor que le iba a tener que predicar y los iba a tener que perdonar, pero esta vez cara a cara. Amén.
Y como en el sueño, ¿no? Yo decía que si yo no le predico, su sangre será sobre mi cabeza. ¿Qué entendí yo? En mí hubo un sentir de que quizás a este varón le quede poco tiempo de vida, porque es una persona muy adulta. Y yo dije, voy a tener que predicarle, voy a tener que hablarle de que existe un cielo, de que existe un infierno, pero le voy a tener que decir en su cara que yo lo perdono. Amén. Bien, ¿qué sucedió? Me puse en 2 días de ayuno para pedirle ayuda al Señor, porque quizás decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil, ¿sí? Imagínense que una persona que causó tanto daño en mí, ¿no? Tenerlo cara a cara después de tantos años y decirle que lo perdono. Entonces me puse en 2 días de ayuno, que yo recomiendo siempre ayunar, ¿sí? Nada hacer con nuestras propias fuerzas, sino que sea el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos, guiándonos, aún poniendo palabra en nuestra boca. Entonces ayuné, pero aún así había nervios en mí. Aún así había inseguridad. Yo decía, Señor, tengo que ir sola, tengo que pedirle a alguien que me acompañe. Pero el Señor me hablaba a través de su palabra de que no tengo que dudar. Dicho esto, pasaron 2 días de aquel ayuno y recuerdo, había en mí ese pensamiento, ese sentir, ¿no? Que yo sabía que estaba en desobediencia con Dios, que tenía que hacerlo. Y recuerdo que intenté dormir una siesta, cosa que no suelo hacer, y entró en mí una aflicción en mi espíritu, que algo me decía dentro de mí, tiene que ser hoy, tiene que ser hoy. E inmediatamente me preparé y me arrodillé y le dije al Señor, voy a ir, Señor, en tu nombre, y yo sé que me vas a ayudar, ¿sí? Así que así fue. Pero había algo que yo le dije al Señor, Señor, yo no le voy a ir a golpear su casa, no voy a entrar adentro. Yo quiero que él salga afuera y que salga solo, ¿sí? Porque este varón vive al lado de un familiar mío, ¿sí? Entonces yo digo, voy a ir a la casa de este familiar y voy a esperar que salga afuera. Pero antes de compartir este testimonio, yo les voy a compartir una palabra, amén, la cual me daba el Señor a través de este sueño. La misma se encuentra en el libro de Ezequiel, en su capítulo 33, y se titula El deber de la atalaya. Por cierto, el título de este mensaje del día de hoy, de este testimonio, esta segunda parte, es El deber de la atalaya y el poder del perdón. Amén. Así se va a llamar este mensaje. Yo voy a proceder a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Así pues, hijo de hombre, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora bien, yo les voy a leer lo que significa atalaya según la Biblia. Y dice así,
El atalaya es vigilante o centinela, apostado en una torre o lugar alto, encargado de avisar sobre peligros inminentes, designado por Dios para advertir al pueblo sobre el pecado, los juicios divinos y la necesidad de arrepentimiento. Amén. En la palabra hebrea traducida significa el que mira o el que vigila. Esto significa, ¿no? En los tiempos de guerra, ¿no? En aquellos tiempos había una persona designada por el pueblo, pero primeramente por Dios. ¿Para qué? Para estar en un lugar alto. ¿Para qué? Para estar atento que cuando viniese el enemigo poder ir y advertir al pueblo, para evitar la muerte del pueblo. En este caso, ¿no? Si vamos a lo espiritual, nosotros, los hijos de Dios, somos una atalaya. Somos personas que a través de la oración Dios nos puede revelar si viene peligro sobre una vida. Y Dios nos quiere usar a nosotros, ¿para qué? Para ir a advertir a esa persona. O si estuviese en pecado, el Señor nos manda a advertirle que se arrepienta, ¿sí? El propósito de Dios es usar a la atalaya para advertirle tanto al justo como al impío de que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser salvo. Dicho esto, paso a continuar con lo que es el testimonio, lo que Dios me mandó a hacer, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña que en la obediencia está la bendición y muchas veces en el momento no vamos a comprender muchas cosas y quizás muchos de los que escuchen este mensaje dirán que no estén en lo espiritual, ¿no? Dirán, ¿cómo va a ir a pedirle perdón al hombre que la abusó? ¿Cómo ella va a ir a pedir perdón si tiene que ser él el que venga a pedir perdón? O muchos van a decir tiene que estar preso, o hay que hacer justicia por mano propia, porque muchas veces este es el pensamiento de aquellos que no han conocido a Dios. Y todo es respetable, amén. Pero yo voy a hablar desde mi lugar como hija de Dios. Habiendo pasado tantos años de no ver a esta persona, o de esquivarla cuando la veía en el camino, ¿no? ¿Por qué? No por falta de perdón, sino por una incomodidad, por algo que claramente Dios tenía que romper. Muchas veces en el mundo espiritual existen ataduras, ¿sí? Bloqueos espirituales, cosas que nos limita a poder ver más lo que es la mano de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y este mensaje también es una enseñanza, amén, para todas aquellas personas que han sido lastimadas de una u otra manera, que han sido heridas y que muchas veces dicen de la boca para afuera que han perdonado, pero quizás aún al hermano que tienen sentado al lado de ellos en la iglesia, quizás lo están aborreciendo, quizás hay falta de perdón. Y después se preguntan, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo crecer en las cosas de Dios? Es porque hay todavía cadenas que se tienen que romper en lo espiritual. Y el perdón rompe todas cadenas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y me fui al lugar de a la casa de este familiar con el único propósito de ir a obedecer a lo que Dios me mandaba. Amén. Sabiendo que si yo no lo hacía y este hombre partía de esta tierra sin haber recibido el mensaje de salvación, el mismo Señor me había dicho, su sangre será sobre mi cabeza. Amén. Muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas difíciles, pero qué bueno que es poder obedecer y comprender que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios sabía que yo estaba preparada para hacerlo y que Él era el que iba a poner palabra en mi boca. Y recuerdo salir afuera y esperar y hablar en mi corazón con el Señor y yo le dije, Señor, yo ya estoy acá, Señor, yo te quiero obedecer, pero yo no voy a ir a golpearle la puerta de su casa, Señor, haz que salga, le dije. Terminé de decir esa palabra y este varón salió a su portón como mirando, como que alguien lo había llamado. Y ahí es donde pude acercarme y decirle que necesito hablar con él. Sorprendido, obviamente, comencé a contarle las grandes cosas que Dios había hecho con mi vida. Comencé a decirle que conocí al Señor, que Él transformó mi vida, que Él sanó muchas heridas que habían en mi alma. Pero también
pude decirle la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Y le dije, ¿cuánto daño me había hecho él siendo yo una niña? Y le dije, yo lo odiaba con todo mi corazón, yo le deseaba la muerte, pero Dios me enseñó a perdonar. Y le dije, yo vengo hoy en el nombre de Jesús a decirle que yo lo perdono. Pero Dios también lo quiere perdonar. Pero es necesario que se arrepienta, le dije. Es necesario que se arrepienta y que confiese delante de Dios todos sus pecados, todo el daño que le ha hecho a más de una persona. Y este varón estaba impactado, estaba sorprendido, no podía creer las palabras que estaba escuchando. Y el Señor ponía palabra en mi boca y me daba autoridad. Y yo le decía, Señor, no quiero estar nerviosa. Y Él me daba valentía y me daba, ¿cómo decirlo? Una tranquilidad, pero a la vez una autoridad. Y ponía palabra en mi boca y pude hablarle el mensaje de salvación. Pude decirle que existe un cielo y que existe un infierno. Pude decirle el camino por el cual podemos entrar al reino de los cielos, que es la oración de fe. Amén. Y él me confesó que siendo niño había conocido el Evangelio. Y yo ahí pude decirle qué grande es la misericordia de Dios. Porque si usted se iba en esta condición, usted iba derecho al mismo infierno, por todo el daño que ha provocado, no solo en mi vida. Pero la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Dios le ha visto y me ha enviado a predicarle que hay un alma que tiene que ser salva. Amén. Y este varón empezó a llorar como un niño. Empezó a llorar como un niño y sabe que lo más que más me sorprendía, yo le daba gracias a Dios. Que mirándolo a los ojos, gloria al nombre de Jesús, yo pude decirle que en el nombre de Jesús lo perdonaba. Gloria a Dios para siempre. Yo pude decirle, gloria al nombre de Jesús, que Jesucristo lo ama y que quiere salvarlo también. Amén. Porque Dios ama al pecador. Siempre lo decimos, pero si hay algo que aborrece y es el pecado. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 16, que siempre la repito, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces digo, que esto me enseñó la misericordia de Dios, el amor de Dios para con las almas. Esto significa que no importa el daño que hayas hecho, si te arrepentís, si venís a los pies de Jesús, si confesás tus pecados, Él te puede perdonar, Él te quiere perdonar, pero sobre todas las cosas, Él te quiere salvar de la condenación eterna. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y resulta ser que él recibió el mensaje, pero no solo lo recibió, sino que llorando me agradeció, me dio gracias. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo pude comprender qué liberador es el poder del perdón. Porque una cosa es perdonar en las rodillas delante de Dios. Pero otra cosa es tener cara a cara a esa persona que tanto daño te ha hecho y poder decirle a los ojos, te perdono. Pero no lo hago por mi fuerza, no lo hago porque soy yo, lo hago porque la misericordia de Dios primero me alcanzó a mí. Me transformó, me ayudó y me enseñó a perdonar. La palabra del Señor nos dice que cuando venimos a las rodillas a clamarle a Dios y recordamos que tenemos algo en contra de nuestros hermanos, tenemos que pedirle perdón. Tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Y en una ocasión, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no solo 7, sino 70 veces 7. ¿Y qué significa esto? Que todas las veces que tu hermano pecare contra ti y viniera arrepentido, lo tenés que perdonar. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que Dios nos perdone,
porque no hay hombre que no peque. Amén. Todos los días estamos pecando contra Dios, pero venimos a Dios, le pedimos perdón y Él nos perdona, porque para Dios no hay imposible, no hay cosa imposible. Amén. Él dio su vida por la humanidad y solo en Él hay perdón de pecados. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, a través de este precioso mensaje, amén, un mensaje de restauración, de perdón, amén, un testimonio que rompe cadenas, amén, que libera. Dios quiere hablar a tu vida, que quizás no solo pasaste lo que a mí me pasó siendo una niña, sino de diferentes maneras te han dañado, te han calumniado, ¿sí? Han murmurado, han mentido sobre tu vida. Y hoy Dios te quiere ayudar. Hoy quiere decirte que el perdón te va a liberar, el perdón va a romper esas cadenas que atan tu vida. En una ocasión, el salmista David le decía al Señor: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, hay personas que tienen su alma encarcelada. Y Dios, a través de este mensaje, quiere libertar. Quiere sacar esas almas que están encarceladas, muchos por años odiando, años con falta de perdón. Y no hay cambios en sus vidas y no pueden crecer espiritualmente porque están atados. Están encadenados en lo espiritual con un rencor, con un odio que solamente lo está consumiendo a ellos mismos. Amén. Gloria a Dios para siempre. El mismo Jesucristo estando allí en la cruz del Calvario, delante de una multitud que le gritaba que lo crucifiquen, que lo escupían, que se burlaban, que si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y habiendo dos malhechores a sus costados, había uno que decía: ¿por qué no nos salvas? Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Dudando de lo que él era. El Señor Jesucristo les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces las personas que han dañado tu vida, tu corazón, no sabían lo que hacían, porque sabemos lo que conocemos, las cosas de Dios, que existe un mundo espiritual, un mundo de maldad, que se apodera de los cuerpos de las personas que no siguen a Dios, que no han sido libres. Y por eso existen también asesinatos, abusos, cuántas cosas. Y yo no justifico nada, ¿sí? Yo quiero hacer entender que este mensaje se ha de discernir espiritualmente, ¿sí? Porque puede llegar a herir a una persona que quizás pasó con esto y dirá: es locura lo que me estás diciendo, que tengo que perdonar. Pero esto es para entendido, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y este sería, ¿no?, lo que es mi testimonio, parte 2, donde el Señor Jesucristo habló a mi vida, en donde el Señor Jesucristo me pidió, ¿no? Como muchas veces le pedía a sus hijos que se levanten y fuesen a la casa de tal y le dijeran palabra de Dios. Y el deber de la atalaya es este: advertir, ¿sí? Llamar a las almas al arrepentimiento. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que todos seamos salvos, ¿sí? Y muchas veces como hijos de Dios nos va a tocar hacerlo, y es difícil muchas veces, pero con Dios en nosotros nada es imposible. Él pone palabra en nuestra boca y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todo tiempo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que este testimonio sea de ayuda para todas esas vidas que aún están encarceladas, tanto impíos como justos, amén, porque la palabra del Señor también nos habla aquí mismo en Ezequiel, en el capítulo 3 y en el verso 16. Gloria a Dios para siempre. Y dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano, le dice el Señor al atalaya. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mire qué tremenda bendición cuando obedecemos a lo que Dios nos manda hacer. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú has librado tu alma. Una vez más, dice el Señor. Y esta vez no está hablando del impío el Señor, esta vez está hablando del justo. Es decir, que aún hay pueblo de Dios que peca contra el Señor y Dios tiene que usar sus instrumentos para ir a advertirle, para llamar su atención, para decirle que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de su mal camino. Amén. Y quizás no van a saber comprender y muchas veces se van a enojar. Pero mire la misericordia de Dios. Aparte, no solo la misericordia de Dios, sino el deber de lo que es la obediencia de la atalaya de Dios. ¿Por qué? Porque su sangre, si no, va a ser sobre nuestra cabeza, dice la palabra del Señor. Amén. Y tiene un costo muchas veces ser esa voz que Dios quiere usar. Sí, porque muchas veces se nos van a enojar, pero hay un alma que tiene que ser salva, amén. Y en su misericordia Dios usa a sus hijos para advertir. Y en su misericordia el Señor nos da la oportunidad del arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie muera, amén, que nadie perezca en la condenación eterna. Y siempre lo digo, hay un cielo y hay un infierno, amén. Escrito está en su palabra, la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Voy a compartir otra palabra. Gloria a Dios para siempre. En el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 14 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Queremos que Dios nos perdone? Nosotros tenemos que perdonar primeramente. Amén. Tenemos que dar ese ejemplo como hijos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces hay tantas personas con raíz de amargura, predicando, con raíz de amargura, adorando a Dios, con falta de perdón, levantando las manos al lado del hermano que aborrece muchas veces. Y Dios no quiere esto para su pueblo, Dios quiere un pueblo libre. Bendito y alabado sea el Señor. Y nos hace vivir estas situaciones, ¿para qué? Para que podamos dar testimonio de lo que Él quiere hacer con sus vidas, con su pueblo. Gloria a Dios para siempre. En tantas ocasiones el Señor nos habla acerca de lo que es el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el libro de San Marcos capítulo 11 y verso 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vuelve a repetir, amén. Gloria a Dios para siempre.
Y así, ¿cuántas veces más? Efesios capítulo 4 y verso 32 dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos los que venimos al Señor, ¿no?, a los caminos de Dios, sabemos de cuántas cosas Dios nos ha perdonado, ¿no? Cuántos pecados Dios ha borrado, se ha olvidado. Y eso quiere hacer con cada uno de nosotros también, que podamos perdonar de corazón, no de la boca para afuera, amén. Que podamos estar en paz los unos con los otros. Gloria a Dios para siempre, para que así el poder de Dios sea rebosando sobre cada vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y no hay cosa imposible para Dios. No hay algo que sea imposible para Dios. Muchas veces decimos, Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo nunca voy a poder perdonar, pero sí. Hoy vengo a decirte con testimonio propio de que sí se puede perdonar, de que sí se puede mirar a los ojos a una persona que tanto daño nos ha hecho y en vez de sentir odio, muchas veces sentimos lástima. Porque esto me pasó mirando a los ojos a este hombre, lo vi tan mal de salud, lo vi tan mal que sentía lástima. Y oraba y le decía al Señor, salva su alma, Señor, salva su alma, perdona sus pecados. Pero le tuve que decirle que él tiene que arrepentirse, que él tiene que pedirle perdón a Dios. Y recuerdo que me trajo un librito, una atalaya para hacerme comprender de que están las cosas de Dios. Y yo dije, yo no voy a hablar de religión, yo vengo a dar el mensaje que Dios me envió a dar, el mensaje de salvación y el poder perdonar cara a cara. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 17 y verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Sobre todas las cosas, Dios quiere el perdón en su pueblo, amén. Pero también a toda aquella persona que quizás hoy va a ver este mensaje y quizás estuvo atada o atado tantos años de su vida por causa de un rencor, por causa de un odio, por causa de un daño que le hayan provocado siendo niño. Hoy Dios quiere hacerte libre, hoy Dios quiere decirte que tenés que perdonar. Porque cuando uno perdona es primeramente uno queda libre, se rompen cadenas, ¿sí? Se sale de muchas veces esas cargas que podemos sentir en nuestra cabeza, en nuestra espalda, se van. Dios nos hace libre, pero en la obediencia también está en la obediencia está la bendición de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios nos añade más de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría, de su conocimiento, y nos usa para su gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Qué precioso, ¿no? Qué preciosas las enseñanzas del Señor, las enseñanzas que nos da. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que un día podamos presentarnos delante de la presencia de Dios y estar en paz y no tener excusas delante de Dios. Yo los invito a través de este mensaje primeramente a ser obedientes, a perdonar de corazón para poder ser libre y decirles que si Dios te envía, Él mismo te va a respaldar. Él va a poner palabra en tu boca, Él va a preparar el día y la hora, amén. Porque esto yo le decía cuando ayuné al Señor, le decía, prepara el momento, Señor. Prepara el día y la hora, porque yo no voy a hacer nada con mi fuerza, Señor. Porque todo lo que Él hace es perfecto y así mismo fue. Quizás no salí inmediatamente, me preparé espiritualmente, le pedí fuerza y ayuda al Señor y Él preparó todas las cosas, amén. Y para su gloria el hombre pudo recibir este mensaje de salvación. Quizás no hubo de él un perdón, pero a través de su llanto yo podía comprender el arrepentimiento que había en su corazón.
Y yo lo recibí. Y le dije, en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte que te perdono. Y yo hoy puedo decir, soy libre de su sangre, amén. Yo soy libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo obedecí a la voz de Dios como este atalaya, amén. Obedecí y fui y advertí. ¿Para qué? Para que su alma sea salva. Ahora está en Él. Si se va a arrepentir de corazón, si va a pedirle perdón a Dios. Pero yo cumplí. Y hoy estoy en paz y me siento libre para la gloria de Dios. Así que te invito en el nombre de Jesús a ser libre, a que puedas presentar delante de Dios todo eso que te causa daño, dolor en tu corazón, odio, rencor, raíz de amargura, que lo presentes y le diga al Señor que te ayude, amén. Porque el Señor Jesucristo te va a ayudar. Te va a ayudar y vas a poder ser libre, vas a poder perdonar de corazón, aún cara a cara, como tuve que hacerlo yo. Amén. Que Dios te bendiga a través de este mensaje. Amén. Que el Señor Jesucristo te fortalezca y te haga libre de toda falta de perdón en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el valor de un alma costuricado. Es necesario sentir por ella inmenso amor. Cuidando, enseñando, orando y a veces llorando. Debemos buscar todas las almas que Jesús compró. Hermano, tú sabes el